es el taller sobre teoría de privilegios. Hola a todos, buenos días. Entonces, este taller está en un formato distinto a lo que serían las charlas que hacemos normalmente. Para los que nunca habéis participado en un taller, ya sea de las jornadas o cualquier otro que hayamos organizado, en los talleres tenemos una primera parte que sería de introducción o de ponencia del tema, que la hará David. Serán unos 20 minutos de exposición. Y luego nos dividiremos en grupo y debatiremos varias preguntas que hemos preparado, que luego las pasaré por el chat. Y lo haremos por grupos y tendremos unos 30 minutos para el debate de las preguntas. Y luego volveremos todos al mismo espacio, a la misma sala de Zoom, y pondremos en común las respuestas que hayan surgido de cada grupo. Y luego los últimos 5 o 10 minutos pues serán para conclusiones que cerrará David. Entonces, creo que no me olvido nada más. Pues cuando quieras, David, empezamos. Bien, bueno, gracias a la gente que se ha levantado para estar en esta charla, este taller, después del inicio de este fin de semana noche, que estuvo muy bien con la charla sobre racismo y educación. La cuestión de privilegios creo que es muy importante. En las luchas contra la opresión, yo creo que en los movimientos contra la opresión, yo creo que la visión de privilegios está muy, muy extendida. Y esto plantea un reto, digamos, para las personas, o en mi caso, que no comparto la teoría, plantea el reto de mantener una visión independiente, que yo creo que es necesaria para hacer la lucha unitaria, pero por otro lado, sin sectarismo y poder colaborar con gente que tiene diferentes visiones sobre esta cuestión. O sea que ni ceder ante visiones que no comparto, pero tampoco con sectarismo. Y yo creo que el punto de partida aquí muy importante es insistir y reconocer que las opresiones son muy, muy reales. O sea, el racismo, el machismo, la LGTB-fobia y otras opresiones de las que se habla menos, por ejemplo, de la gente discapacitada, son muy reales. Frente a lo que diría, por ejemplo, la derecha, que el Vox niega la existencia de violencia de género, argumenta que si las personas negras a promedio son más pobres en Europa que no la gente blanca, que si los países africanos son más pobres que Europa, Vox y la derecha diría que es porque son inferiores, en vez de tener la explicación de que hay desigualdad sistemática como parte de este sistema, que es lo que empuja abajo a ciertos grupos la opresión. Pero no es solo la derecha la que a veces como niega la existencia de las opresiones, que también dentro de la izquierda crece. No dicen que no existe racismo o el machismo, pero sí que quitan importancia de estas luchas. Que hay un libro aquí que leí y a cualquier persona interesada en el tema digo, pasa de este libro porque es una mierda. Pero es un libro que ya está en su tercera edición, de un escritor, periodista que se llama Daniel Bernabé. Hice una reseña muy larga que sale en la web de Marx 21 y sale en mi libro, Antifascismo del 99%. Lo que argumenta Bernabé es, bueno, el título, subtítulo, el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Y el título, la trampa de la diversidad. O sea que hay un argumento en el sector de la izquierda que dicen que la lucha contra el racismo, contra la opresión de las mujeres, contra la LGTB-fobia y tal, es una especie de distracción de lo que es la única lucha central, que es de la clase obrera, se entiende, blanca, heterosexual, etcétera, etcétera, masculina. Entonces, yo creo que como izquierda revolucionaria, que somos en Marx 21, debemos rechazar toda esta visión e insistir que sí, que el racismo es muy real, el racismo, el machismo, las diferentes opresiones son muy reales, y la cuestión es cómo luchamos en su contra. No plantear si hay que luchar o no, hay que luchar. La cuestión es cómo y cómo se analizan estas opresiones. Y aquí la teoría de privilegios parece una obviedad, que si hay racismo,
y las personas racializadas, negras, bueno, cuando yo empecé a militar se habla de negra, toda la gente racializada, se dice racializada, lo mismo. Las personas racializadas sufren el racismo, tienen peores condiciones laborales, de vivienda, en la escuela. Por tanto, parece que esto beneficia a las personas blancas que no sufren esta opresión. Lo mismo con las personas mujeres, que parece que si las mujeres cobran menos, entonces esto beneficia al trabajador que cobra más que la mujer, etc. Pero como solía decir Tony Cliff, que es el que fundó, digamos, esta visión de marxismo que tenemos, que fue palestino, judío, de hecho, él decía, bueno, también parece obvio que el sol gira alrededor de la Tierra, pero si quieres hacer astronomía o viajar hacia la Luna, hay que entender que las cosas no son así. Y si quieres cambiar el mundo, hay que entender que no son siempre tal como parecen a la superficie. Y aquí, con el marxismo, se analizan las opresiones como productos de la sociedad de clases. La primera opresión sistemática es la opresión de las mujeres, que surge con los inicios de las primeras sociedades de clases, que analiza Engels en su libro El origen de la familia, propiedad privada y el Estado. Y explica, y hay matices sobre su argumento antropológico que no domino, pero la evidencia es que básicamente que en la prehistoria no había personas mujeres y con las primeras sociedades de clases sí que surgió. El racismo surge con la esclavitud, con el colonialismo de lo que ahora se llama América. Surge como una justificación de si decimos que las personas son iguales, pues ¿cómo se justifica la esclavitud? Pero que no son personas. Entonces el racismo surge en este contexto. La LGTB-fobia tampoco es una cosa eterna, que incluso en Irán hace siglos había poesía y dibujos homoeróticos. Es sobre todo en el siglo XIX incluso que la homofobia moderna surge en esa época. Hay gente nuestra en Gran Bretaña muy activa en la lucha contra la opresión de la gente discapacitada y insisten. Tenemos un artículo en la web que de hecho se enlaza en las propuestas de lectura para esta charla, que supongo que todo el mundo ha hecho sus deberes y han leído todo. Bueno, quizá no. Pero hay un artículo allá sobre la discapacidad donde explica cómo la opresión de las personas discapacitadas surge con la industria moderna, que una persona discapacitada, que ahora se llama discapacitada, en una sociedad diferente, quizás agrícola, podía encontrar su lugar dentro de esta sociedad sin problemas, haciendo más o menos cosas, pero cuando tienes una sociedad industrial con máquinas, necesitan personas que quepan en un lugar concreto en la máquina. Entonces surge la opresión de las personas que no quepan en este lugar. Entonces, para el marxismo se entiende la opresión en términos de divide y vencerás, como instrumentos que dividen la clase trabajadora en interés de la clase dirigente, la clase capitalista. Esto se aplica hoy en día al racismo, al machismo, a la LGTB-fobia y lo demás. Hay una cita de Marx de 1870 que no voy a leer entero, pero sale en el libro de Privilegios. Y básicamente lo que explica, hablando de la clase trabajadora inglesa o británica de esa época, la división entre los trabajadores ingleses e irlandeses. Y había una opresión que yo diría racista contra los irlandeses, que son inferiores, son como bestias. Los dibujos que existían entonces se parecían a los dibujos racistas de las personas negras. Y dice que este antagonismo entre trabajadores ingleses y irlandeses es mantenido e intensificado artificialmente por la prensa, el púlpito, los periódicos, bla, 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 por todos los medios de que disponen las clases dominantes. Es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa a pesar de su organización. Es el secreto del mantenimiento del poder por la clase capitalista. Es decir, que para Marx, esa discriminación, represión contra la gente trabajadora irlandesa no beneficia a la clase
a los trabajadores ingleses, sino que contribuía a su debilidad frente a la patronal. Y este modelo se reproduce en Estados Unidos, por ejemplo. Hubo hace un siglo un marxista negro, W.B. Du Bois, que explicaba una cita que acaba de salir en... no, son las preguntas. Explicaba cómo, a pesar de tener intereses casi iguales, los trabajadores blancos, se veían como superiores, lo que llamamos un salario psicológico, probablemente debilitaba a la clase trabajadora en su conjunto. Y estudios más recientes demuestran que la clase trabajadora de los estados de Estados Unidos donde hay más discriminación racial, las condiciones laborales son peores. Es lógico, porque si no logran unirse para luchar por mejoras laborales, entonces tienen peores condiciones. Entonces, cuanto más racismo, peor para toda la clase trabajadora. La lucha contra el racismo beneficia al conjunto de la clase trabajadora. No perjudica a los trabajadores blancos, sino que beneficia tanto a los blancos como a los negros. Entonces, Cari, ¿cómo voy de tiempo? Bueno. Bien, te quedan 10 minutos. Perfecto. Entonces, eso es como una versión muy, muy breve y muy superficial de la visión marxista de la cuestión del racismo, que se podía aplicar lo mismo al machismo, salvando muchas diferencias. La teoría de privilegios tiene un argumento diferente. Y es interesante que la teoría de privilegios no sale de los movimientos antirracistas de los 60, que eran muy fuertes, o los 50, los 60, no salen de la época de Martin Luther King o de Malcolm X o Panteras Negras. El texto fundamental de teoría de privilegios es de lo que yo he encontrado, quizás me equivoco, pero es del 1989, una mujer que se llama Peggy McIntosh y escribió un texto que se llama Privilegio Blanco, deshaciendo la maleta invisible. Y aquí explica cómo ella se sentía como persona blanca respecto al racismo, y escribió una lista de privilegios que tenía ella como persona blanca, y esta lista se ha ido ampliando con el tiempo. Pero hay cosas aquí que cito también en el texto que hice sobre privilegios. Dijo: si tengo que mudarme, puedo estar bastante segura de poder alquilar o comprar una vivienda en una zona en la que pueda permitirme y desee vivir. Otro ejemplo: me sentiré bienvenida y normal en los ámbitos habituales de la vida pública, institucional y social. Y aquí me hizo pensar que, no sé, vida normal pública, yo creo que ella estaría hablando de teatro y ópera y eventos académicos, porque la tía es jefa de una universidad o una facultad en Estados Unidos. Entonces, la pregunta que me planteo es claro que hay diferencias entre personas blancas y negras en términos de cómo se les trata la sociedad. Pero de mi punto de vista, muchas cosas que ella cita, realmente son cosas que se aplican a ella como una persona bastante privilegiada dentro de la sociedad capitalista, como jefa que a saber cuánto cobra, 100,000 al año, 200 al año. Es una visión, digo, más burguesa. Y segunda, y quizás aún más importante, es una visión muy individual. Es que el racismo es una cosa entre un individuo blanco y un individuo negro. Que las diferencias que existen en el trato social entre los individuos, como si este fuera el nudo de la cuestión. Y todo lo que he dicho hasta ahora es insistir que el nudo de la cuestión no es la relación entre dos individuos, sino la estructura social, la estructura de discriminación. Y de esto habló un pensador marxista también, negro, británico, de Sri Lanka, una isla al lado de India, se llama Ambavalaner Sivanandan, que también cito en el texto que sale enlazado en la web. Y incluso años antes de Peggy McIntosh, que también sobre Peggy McIntosh decía que es del 1989, hay que pensar atrás. Estamos hablando de después de 10 años de neoliberalismo,
después del declive de los movimientos de los 60 y los 70. Entonces estamos hablando de una época de bajísimo nivel de lucha social, o de lucha de clases como mínimo, muy débil, dominio de Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Entonces, esta teoría de privilegios surge en una época de derrota del movimiento, no en una época de luchas y fuertes y victorias contra el racismo, sino en época de derrota y retroceso. Un poco más temprano, en esta misma época, Sivanandan, en Gran Bretaña, escribió sobre lo que se llamaba Racism Awareness Training, que es formación de conciencia sobre racismo, que es básicamente revisar sus privilegios sobre el racismo, sobre el privilegio blanco, que llegó a ser, como explica Sivanandan, llegó a ser como una industria, que había seminarios, talleres, comisiones, toda una estructura para dar cursos a individuos blancos, trabajadores en el ayuntamiento o en una escuela, sobre su conciencia de racismo, para que sean más conscientes de las palabras que utilicen y estas cosas. Y lo que dijo Sivanandan era, cito, lo que hizo efectivamente fue redefinir el racismo institucional como un problema de la percepción negra y reemplazarlo con prejuicios personales, y así el objeto de la lucha antirracista se trasladó del Estado al individuo, de cambiar la sociedad a cambiar la gente. Y esto lo escribió hace 35 años y creo que se aplica plenamente a la teoría de privilegios, que en vez de plantear una lucha social, idealmente unitaria, para cambiar la sociedad, todo traslada en el individuo, que tiene que revisar sus privilegios. Entonces, esto a mí me parece convincente. Y sobre todo si miramos en términos de cómo cambiamos las cosas. Y aquí, igual acabo antes de tiempo, si miramos las luchas concretas, yo creo que lo que consigue los cambios es la lucha social. Que si hay un activista que no es consciente de la realidad del racismo, pues que se entere. O sea, anoche en la charla sobre racismo en educación, mucha gente descubrió cosas que no sabían sobre la fuerza del racismo en el sistema educativo. Pero creo que esto no se hace en un seminario analizando tu ombligo, sino en el contexto de la lucha social. Entonces, el ejemplo de la lucha unitaria, que varias personas aquí estamos en unidad contra fascismo y racismo, y yo creo que unidad contra fascismo y racismo es, digamos, que igual que es neutral sobre el tema de independencia, es neutral sobre la teoría marxista, teoría de privilegios, teoría liberal. Como unidad no toma posición. Pero yo creo que la lógica de unidad contra fascismo y racismo es que es posible construir un movimiento unitario en un barrio, no Barris o Raval, o en Vic o en Sevilla, que una, o San Juan de Espí, que una a personas negras y blancas de clase trabajadora en sentido amplio, que pueden trabajar en un hospital o una fábrica o una oficina, o estar en paro o trabajar en su casa, pero no es la patronal que se beneficia realmente de las opresiones. Se puede unir a la gente porque en el fondo tiene interés común, compartido en combatir el racismo. La lucha contra el racismo no perjudica a la persona blanca en Raval o en Nou Barris, perjudica al rico en Pedralbes. La lucha por la igualdad de salarios entre hombres y mujeres no perjudica al trabajador masculino, perjudica al empresario o también a la empresaria que controla esa empresa. Porque si antes pagaban 1.000 a los hombres y 700 a las mujeres, si las mujeres consiguen subir su salario a 1.000, pues tienen que pagar más dinero. Y de hecho, si la plantilla se hace más fuerte con una lucha por la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, también está en mejores condiciones a luchar por una subida salarial para el conjunto. Entonces, yo creo que la base de la experiencia de las luchas reales contra la opresión confirma que cuanto
más unidad hay, más fuertes somos todos y todas, y es más fácil combatir las opresiones. La teoría de privilegios lo pone como lo que llaman en inglés un zero-sum game, que lo que gana la mujer trabajadora lo va a perder el hombre trabajador. Y en realidad no es así. Más bien, a quien le interesa plantearlo así es al empresario. Porque la única forma que puede conseguir la igualdad el empresario sin pagar más es si tiene que pagar más a las mujeres, pues pagar menos a los hombres. Pues es aceptar las reglas del capitalismo. O sea, es decir, que, y acabo con esto, hay un dibujo que me encanta con el empresario sentado en una mesa con un trabajador blanco y un trabajador negro. Y hay 20 galetas en la mesa. Entonces el empresario se lleva 19 galetas, el trabajador blanco tiene una, y el empresario dice al trabajador blanco, mira, el inmigrante quiere robarte tu galeta. Y de hecho, con mala leche hizo una versión segunda, donde dice al inmigrante, mira al trabajador blanco, él tiene una galeta y tú no, él es tu enemigo. Entonces, queda evidente que el enemigo de ambos es el jefe. Y que si el trabajador blanco tiene una galeta y el trabajador migrante no tiene ninguno, pues lo interesante no es que se peleen sobre esta última galeta, sino que luchen contra el empresario con sus 19 galetas. Y esto es, yo creo que en miniatura es la situación que tenemos. Entonces, en las luchas yo creo que es importante, insisto, sin sectarismo, pero insistir que la solución no es que nos peleemos por la última galeta, sobre quién tiene más privilegios entre un trabajador gay, blanco y una trabajadora, no sé qué, que bueno, hay que entender las diferencias, reconocer las diferencias, pero luchar conjuntamente contra las opresiones. Y esto creo que se hace mejor con una visión de clase y una visión marxista que no con una visión de privilegios. Gracias. Ok, gracias, David. Pues ahora pasaríamos a lo que sería la fase de debates en grupos. En el chat os he puesto las preguntas, son 5 preguntas y la idea es que en pequeños grupos podamos hablar y reflexionar sobre los diferentes temas que plantean estas 5 preguntas. Luego, ahora el compañero nos va a separar en diferentes salas de Zoom y empezamos lo que sería el debate. Después de que nos separemos en estos grupos, volveremos todos a la misma sala y haremos la puesta en común. Vale, pues la idea es ahora un poco poner en común lo que haya ido saliendo en cada grupo, las diferentes opiniones, versiones, argumentos. Bueno, por ejemplo, en nuestro grupo al final no hemos terminado todas las preguntas, nos hemos quedado una cuarta, pero supongo que ha pasado mucho menos esto, siempre pasa eso. Bueno, la primera pregunta decía, imagina que en tu lugar de trabajo
Las mujeres sois minoría y queréis luchar por la igualdad de condiciones. ¿Qué argumentos podríais plantear para convencer a los trabajadores hombres de apoyar vuestras demandas? Por una parte, en base a la teoría de privilegios y en base a la visión de clase. No sé si alguien quiere empezar un poco, que haga un poco de resumen de lo que ha salido en su grupo, de lo que habéis hablado. Por ejemplo, no sé, Marí, voluntariamente. Vale, pues nosotros en nuestro grupo, para hacer un resumen muy breve, si los compañeros quieren añadir algo que me he olvidado, hemos dicho que sí que es verdad que hay una desigualdad de género, pero que en ese sentido el enemigo no es el hombre que tampoco se beneficia de esa desigualdad, el hombre trabajador, sino que el enemigo es el sistema o más bien el jefe, ¿no? Y la clase dirigente. Y que en ese sentido se necesita una lucha unitaria contra las opresiones. Y también hay una compañera que ha expresado que también depende del sector, es decir, si en el sector donde hay la lucha, si hay mayoría, si es un sector mayoritariamente masculino o femenino. Pues eso. Sí, a mí. Nosotras también hemos comentado este tema básicamente hemos dicho que frente a las opresiones, las sensibilidades, cómo lo viven las personas es diferente. Es decir, que cuando se trata, por ejemplo, del racismo, cuando se trata, no, las personas no lo sufren de la misma forma. Entonces, claramente hay personas más vulnerabilidades que otras frente a algunas formas de opresiones. Es importante señalar estas diferencias, que por ser mujer negra, por ejemplo, o gitana o magrebí, es más complicado acceder a un trabajo. Pero es importante, si queremos cambiar las cosas, luchar juntas, porque eh, tú a lo mejor, hemos dicho también que a lo mejor en la misma empresa donde la lucha para aumentar el salario de las mujeres no va a afectar para nada la situación de los hombres. Esto se puede trasladar también al tema de, hay algunos argumentos de extrema derecha que dicen que si hay más migrantes que aceptan sueldos bajos, me van a quitar mi trabajo. Entonces, en lugar de luchar contra la migración, normalmente habrá que luchar juntas para aumentar los salarios, para que los migrantes tengan papeles, una situación digna que no nos permite o que nos obliga a aceptar sueldos bajos. Entonces, la alternativa no es eliminar al otro, sino hacer que el otro también sea bien. Entonces, dentro de la misma empresa es también de... ganan los hombres también si las mujeres ganan mejor sueldos, para que no haya personas que aceptan sueldos más bajos. Entonces, en otro lado, por ejemplo, al acceso a los puestos de responsabilidades, como hay solo, digo, sexo femenino no, masculino, entonces si hay más hombres en puestos de responsabilidad, habrá menos puestos para las mujeres. Aquí hay una realidad, pero hay que explicar también a los hombres, si luchamos juntas para una sociedad más igualitaria, ganaremos todas, porque al final cada una de nosotras es diferente de una forma u otra, por nuestra orientación sexual, por nuestro color de piel, por nuestra religión. Entonces, ¿qué queremos construir? Una sociedad igualitaria que les permita a todas preservar nuestros derechos o algo que privilegia a una persona o a un sector o una comunidad en algo, pero oprima a otras cosas. No sé si alguien de nuestro grupo, del tercer grupo, quiere añadir algo a lo que han comentado los compañeros. Si
si no queréis añadir ni nada, pasamos a la segunda pregunta que deia. Vale, dice, ¿se puede decir esto de las personas blancas corrientes de tu barrio? O sea, hay dos afirmaciones. La primera es, si tengo que mudarme, puedo estar bastante segura de poder alquilar o comprar una vivienda en una zona en la que pueda permitirme y desee vivir. Y la segunda afirmación decía, me sentiré bienvenida y normal en ámbitos habituales de la vida pública, institucional y social. Entonces, la pregunta básicamente era que si estas dos afirmaciones se aplicarían a personas blancas de tu barrio. ¿Alguien quiere empezar? Anímense, por favor. Bueno, yo si queréis, que me he apuntado lo que hemos dicho durante el debate en nuestra sala, pues nosotros hemos comentado que, por ejemplo, a un compañero de Sevilla ha comentado que es verdad que hay barrios racializados, pero también hemos comentado que el problema de la vivienda y del acceso a la vivienda es muy grave en España. En el Estado español es muy grave, también que sea para gente blanca o gente racializada, pero que sí que es verdad que la gente racializada tiene aún más problemas. Pero que eso no significa que la gente blanca no tenga problemas, porque también es un tema de nivel social, ¿no? Y de dinero y no solo de saber si eres racializado o no. Que sí que ser blanco que ser blanco no te hace la búsqueda más fácil. Pues ya está. Nosotros, yo es un poco lo mismo que en la anterior pregunta, o sea, yo creo que es importante lo que hemos hablado, ¿no? de reconocer esas diferencias que existen, porque incluso una persona negra con dinero le costaría encontrar empleo, que incluso por el nombre, ha explicado una compañera que ya por teléfono le han negado una vivienda, y a nosotros, incluso en el grupo CFR del Valles Oriental, también lo estamos experimentando, que enseguida por el nombre, por la fisonomía ya te dicen que no, y eso es importante reconocerlo, pero sí que para poder avanzar pues es importante el poder ver lo que nos une y poder no culparnos a nosotros, que es lo que quieren realmente el sistema, sino poder ir más allá y ver que el frente en común es otro, ¿no? Y luchar con eso, contra eso, ¿no? A mí me parece interesante en nuestro grupo una reflexión que ha hecho Monse, que era, por ejemplo, en lo que sería cuando salen las noticias de la PA, de la plataforma, que muchas veces como la imagen que se enseña o la persona o las historias que se explican son de familias migrantes o de una persona migrante, entonces es como que se hace la relación esta del problema de la vivienda y de los desahucios directamente con la inmigración o con personas racializadas, como si no fuera un problema de toda la sociedad y que también afectara a familias blancas o sea, a la población en general, ¿no? Es como, solo es problema de estas personas, pero que en realidad es un problema que nos afecta a todos, ¿no? Y que es más general. Me parece interesante esa reflexión que ha hecho Monse. ¿Alguien más quiere añadir algo de esta pregunta? Sí, hola. ¿Quién? Yo quería añadir que concretamente el texto o la pregunta un poco sí que lo ponía medio fácil, porque sí que está señalando, es difícil cruzar aquí la presión de clase, porque está señalando muy concretamente que te lo puedas permitir y que desees vivir allí. Claro, en ese caso dejaba, bueno, ponía sobre la mesa de que hay personas que aún pudiéndoselo permitir y que deseen vivir en un sitio, bueno, tienen unos hándicaps que otras personas pues no tienen, por su color de piel, por su origen. Bien, gracias.
Parece, pasamos a la tercera pregunta, que leía: en los escritos de Marx sobre la gente trabajadora irlandesa en Inglaterra, de Duas sobre trabajadores negros y blancos del sur de Estados Unidos, y en otros estudios más recientes del mismo tema, se explica que cuanto más división racista, peores son las condiciones generales de la clase trabajadora. ¿Cómo se explica esta situación en términos de teoría marxista y en términos de la teoría de privilegios? ¿Y cuáles serían las estrategias de cada perspectiva? Rubén. Sí. Nada, nosotros con esta pregunta le dedicamos un poquito de tiempo y realmente hablamos de que desde la perspectiva de privilegio, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Del sur de Estados Unidos, que la idea era que desde el punto de vista de privilegio, lo que les diría los esclavistas blancos a la clase trabajadora blanca que le llamaban white trash, ¿no? Dijeron, bueno, lo tenéis malo, pero no tenéis, por lo menos no sois esclavos, ¿no? Es como, miraros eso, miraros que no sois esclavos, aunque lo estáis pasando mal también, ¿no? Y claro, la perspectiva marxista diría, no, a ver, como trabajadores blancos lo están pasando mal, pero luego también los esclavos son esclavos, los esclavos que son negros en Estados Unidos eran esclavos. Entonces, realmente los que se beneficiaban de eso, de esas situaciones, no era el trabajador blanco que estaba libre, pero aún así era pobre, sino el que vivía en el casoplón de las plantaciones, ¿no? Y realmente se que le veía... había dicho, ¿con quién has hablado? Con... Perdón, espera. Ah, vale, no, estaba hablando de eso. Vale, entonces, al estar tan divididos ambos colectivos, realmente se podía beneficiar de esa explotación y ninguno de las dos clases podía subir o beneficiarse más, porque no cuestionaban el poder en ese sentido. Cierto. ¿Alguien más quiere intervenir? Aníbal. Que yo ahora sí, que sé, no sé, en plan, es opinión mía que se me acaba de venir a la mente, que me he acordado de una película que se llama Un largo camino a casa o algo así, y habla sobre los movimientos de los negros, ¿no? En el sur de Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo el sitio, la ciudad, pero vamos, es súper famosa porque en esa ciudad empezó un movimiento muy guay de desobediencia civil en el que los trabajadores negros dejaron de coger los autobuses por el tema de que se tenían que ir al fondo del autobús, tenían ese sitio restringido para ellos, todo eso. Y en la película se ve súper bien reflejado cómo el problema se lleva a la pelea entre trabajadores blancos y trabajadores negros. Y se ve súper bien cómo todo se acaba enfocando en eso y realmente el problema que es las empresas o el sistema que segrega a los propios trabajadores no lo tocan, ¿sabes? Entonces es como una forma de hacer de que lo que realmente sería efectivo, que es ir a la empresa y decir, igual a los salarios, igual a las condiciones, se acaba. No se trata directamente y lo que hacen es, los trabajadores negros son como los que quieren alcanzar un privilegio que no les es propio desde el punto de vista de los trabajadores blancos y esa es toda la pelea que han tenido. O sea, realmente esa visión acaba perjudicando a ambos, tanto a blancos como a negros, porque no consiguen crecer juntos, ¿no? Entonces eso es muy importante, el tener esa visión conjunta de ambos que están siendo explotados por el mismo o están siendo
maltratado, por decirlo así, desde un mismo foco que es la empresa o el sistema legal, porque la propia justicia lo amparaba. Pues, si se hubieran dado cuenta de que realmente el enemigo es común, hubieran podido crecer juntos mucho más. Flavio, ¿has pedido palabra? M'escolteu o va millor que escrigui? Perquè no sé si el meu micro va bé. Sí. Sí? Lo único que hay personas que no hablan catalán. Eso sí. Llavors hauria de fer en castellà, oi que sí? Sí. Vale. A ver, hago una traducción de que es que pensaba decir, yo no tengo respuesta a las preguntas, lo siento, pero quería acrescentar algunas preguntas porque también nos las hacen pensar, si me permitió. Yo estoy equivocado si pienso que el momento actual está abriendo más posibilidades para hablar de la teoría de privilegios que hace unos cuantos años atrás. Pensé que ha habido un cambio sustancial y ahora las personas están por lo menos un poco más abiertas a hablar, porque yo he tenido dificultad de hablar de esto hace unos cuantos años atrás. Esa es la primera pregunta. La segunda cosa es, ¿estaría bien empezar a hablar de los nuestros propios privilegios, cada uno como un camino, una alternativa, una estrategia para poder hablar de la construcción de los privilegios en general? ¿Pensáis que es un buen camino empezar a hablar cada uno? La desconstrucción tiene que ver con asumir que tengo privilegios para poder visualizarlo mejor y después, no hace falta que sea después, puede ser junto. Esa es la segunda pregunta. La tercera cosa es, en este sentido, la teoría que tanto se habla hoy, por suerte, de la interseccionalidad, suma más que disminuye la teoría de los privilegios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Son cosas perfectamente compatibles o hay más contraposición que complementariedad? Estas son las tres cosas que me tengo dedicado a pensar y como preguntas también para mí y para usted. Gracias. No sé si alguien quiere contestar alguna de estas preguntas o lo dejamos luego para el final, para el cierre. Si David, si quieres contestar. Ok. No pasamos a la siguiente pregunta que a mí me parece como muy interesante, que dice: muchos trabajadores blancos votan al PP, Trump, Bolsonaro, etcétera, lo que se ha atribuido a su privilegio blanco. La pregunta dice: ¿cómo explicaríamos que personas negras, LGTBI o mujeres también voten a estos partidos o a estos representantes? ¿Alguien? Tengo el micrófono abierto, entonces sí, tampoco preguntaba para obtener respuestas, pregunto más para provocar. No sé si sí, yo entiendo que son como preguntas que lanzas a todo el mundo como de reflexión. Sí. Sí. Bueno, cuando digo que son preguntas también son cosas, ya ves que ya pongo un poco mi opinión. Es tramposo, ¿eh? Bueno, pero sobre esto es más fácil, ¿no? Esta que nos han dicho ahora hace poco, por qué una trabajadora negra vota no solamente en PP, en Vox. ¿Alguien tiene ilusión que la estructura mental del patriarcado históricamente ha sabido separar? Solo me voy a entrar en la mente de los opresores, no voy a entrar en la mente de los oprimidos. ¿Alguien ha tenido esta ilusión? De que el patriarcado escoge y el racismo escoge en qué mente. Aquí me voy a entrar. No, de Vox, no. Bueno, ahí escoge los privilegios del patriarcado, el racismo escoge dónde me voy a meter, dónde voy a oprimir. Y sí, no. Depende de la condición ideológica de una persona, ser más o menos fascista, racista, machista. Es otra pregunta, me cae. Sí, vale. Era para contestar un poco yendo a lo que tú has dicho, que obviamente ¿cómo se llama?
las distintas discriminaciones que existen en el sistema no escogen en quién entran, porque están presentes en todo, y por ende el hecho de ser racializado, el hecho de ser mujer o lo que sea, no te exime de reproducir esas dinámicas sociales. Obviamente no lo reproduces de la misma manera que el sujeto contrario, porque una cosa es socializar en base al racismo y otra cosa es tener un racismo interiorizado. Igual que no puede existir la misoginia interiorizado si eres un hombre, es misoginia a secas, pero si eres una mujer como es contigo misma y con tus iguales, obviamente se puede decir que es interiorizado porque no se socializa de la misma manera, pero claro, sigue siendo misoginia también, pues, aunque el profesor sea distinto, y obviamente la harán por defender otros tipos de intereses, y también puede ser por desconocimiento. Pero como ya comenté en mi grupo, por ejemplo, aquí la población migrante en España, que ya son de terceras generaciones en adelante, pues se quieren desmarcar de los otros migrantes, los venideros, y por ello apoyan ese tipo de políticas que en verdad al final les perjudica también a ellos mismos. Pero claro, como más o menos lo tienen asegurado y quieren, por ejemplo, como dicen los fachas, para ser racializado inmigrante tienes que ser útil a la sociedad española, tienes que ser un deportista, tienes que hacer cosas grandes. Y bueno, que eso es simplemente racismo interiorizado, de distinguirse de los demás, lo mismo con las mujeres, que con el auge del feminismo también se quiere desmarcar de ahora esas mujeres, yo no soy como las demás, ¿sabes? Yo no pienso como las demás. Por ejemplo, no sé si habéis visto la entrevista de Macarena, a una actriz española que dijo que bueno, que ella era feminista, pero que no entendía ese odio visceral hacia los hombres y que no sé qué, no sé cuántas. Pues sería un poco más o menos de lo mismo. Y ya pues, bueno, estoy comentando el caso de España porque bueno, estoy en España y ya, y pues eso en cuanto, por ejemplo, el colectivo LGBTI, sería apoyar políticas que les interesa como otros intereses políticos que tienen. Yo que sé, por ejemplo, Ciudadanos que apoya la gestación subrogada, y hay algunas parejas LGBT, obviamente no son la mayoría, como se intenta hacer vender el neoliberalismo, que sí que apoyan ese tipo de explotación. Y pues eso, que tienen otros intereses, quiero decir, aparte de ser negro y ser mujer, pues tú pues eres otras cosas, ¿sabes? No eres tu opresión. Ujú. Vale. Carlos, ¿te has pedido palabra? Sí. Bueno, en esta pregunta, yo concretamente recordaba un poco, y por la parte que me toca, lo que pasa un poco en ambientes gays, que hay muchas veces, ¿no? Como explicaba ahora la compañera, que hay esa puede ser un racismo interiorizado, puede ser una homofobia interiorizada, ¿no? Y en el caso de muchas personas gays homófobas, pues hay como una homofobia súper interiorizada y como una voluntad de pertenecer al grupo dominante, una voluntad de desmarcarse del grupo que no es tan cool y ser del grupo que mola más. Entonces yo ahí recordaba el libro de Callinicos sobre racismo y clase, que señalaba como, bueno, como posibles causas de por qué los blancos aceptan el racismo, señalaba esa especie de tranquilidad que les ofrece el sentirse del grupo dominante, esa especie de alivio que relacionaba o me recordaba de alguna manera a esa especie de la criatura, el suspiro de la criatura oprimida, que decía otra persona, ¿no? Y me pareció interesante como ese intento de escapar del grupo, o ese alivio que supone el decir, bueno, de alguna manera estoy tranquilo porque parece ser que yo soy del grupo, del club de los guays, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Montse. Bueno. Hay un anarquista queer de Estados Unidos, o sea, entre comillas, tiene todos los defectos, que decía, piensen cuántas veces se han sentado personas bien intencionadas y la conversación ha ido más o menos así. Como persona perteneciente a la clase trabajadora, considero que, y algunas personas asienten, como persona pobre me parece que otras cabezas asienten.
como lesbiana, pobre, de color, quiero decir que más personas asienten furiosamente, asegurándose que todos reconocen el consenso, y así sucesivamente. Y Abel Cano acaba diciendo, este tipo de situaciones son usualmente denominadas las Olimpiadas de la opresión. En ellas las personas parecen jugar a ver quién proviene del lugar más oprimido y por ende más correcto. Son situaciones que parecen, que fetichiza la identidad, que son nociones esencialistas y que pueden tropezar con el buen sentido y la creencia paternalista de superioridad del más sabio y noble salvaje. Y esto, ¿no? Es una táctica para dar palabra a las que más marcas de marginalidad tienen, pero sustituye cualquier intento de emprender un análisis crítico sobre las estructuras. Yo creo que hemos de estar muy alerta, ¿vale? De qué estamos validando como teorías, que no porque alguien sea marginal ya tiene razón. Por eso votan a Vox. Hay una enorme ingeniería de comunicación, ¿me entendéis? No porque alguien sea marginal ni es más sabio, ¿no? Es todo lo contrario, todo lo contrario, no le das una sabiduría de por sí, y estamos excluyendo gente que puede luchar por esas estructuras por el hecho de que no son marginales, ¿me entendéis? Bueno, pongo lo de Abel Volcano aquí porque me gusta mucho. A ver, ya está. Bueno, a mí me gustaría comentar, sobre todo al hilo de lo que comentaba tanto Mildred como Carlos, con respecto a lo que hablan de desmarcarse, ¿no? El fin de semana pasado creo que estábamos comentando por el tema del cambio de la ley educativa sobre colegios concertados y tal, y reflexionábamos sobre por qué cuando llega o hay colectivos migrantes ponen muchas veces tanto interés o tantos esfuerzos en recursos económicos, ¿no? Para afanarse a poner a sus niños en colegios públicos. ¿Por qué? ¿No? Porque realmente en una educación concertada no va a haber a lo mejor más calidad en cuanto a contenidos ni nada de eso. ¿Por qué gastan con el esfuerzo que supone una persona que tiene difícil acceso a ciertos recursos, a ciertos servicios, a sus niños en estos colegios, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegábamos era un poco eso, ¿no? A lo mejor cuando ya en su familia hacen una segunda generación, tratan quizá de desmarcarse y a lo mejor creen que con metiéndolos en este tipo de colegios, sus hijos no van a estar marcados, ¿no? Como, mira, pues no están en un colegio público, ¿no? Que los colegios públicos van a ser peores o lo que sea porque hay más diversidad, porque los colegios concertados son como más elitistas, ¿no? Y al tenerlo en este tipo de colegios, mis hijos no van a tener o no van a estar marcados, ¿no? Como el migrante que... entonces quizá creo que es por eso por lo que votan al final este tipo de partidos, porque les ayuda a verse como soy el que vota la mayoría, ¿no? No voy a estar marcado, ¿no? Si voto este tipo de partidos, como no identificarse con la opresión que sufren. Se me ocurre. Vale, pues vamos a ir terminando porque nos estamos quedando sin tiempo y luego tenemos más charlas. Luego, para terminar, en el chat Dunia ponía que me he perdido.
Bueno, lo he perdido. Lo podéis buscar luego. Es Así solo el que intercambio de totalmente, teléfonos. no, ponía que totalmente de acuerdo con Mildred. Además, creo que no hay que olvidar que estamos en una sociedad patriarcal y racista, que al final todos debemos de estas normas sociales y cómo lo gestionamos es lo que decidirá nuestra posición. Bueno, entonces para cerrar ahora va a intervenir David y luego ya terminamos, porque luego a la 1 tenemos otra charla. Bueno, muchas gracias. Intentaré ser lo más breve posible. Sobre la primera pregunta sobre el trabajo, simplemente, pues, más o menos en la línea que se ha dicho, que para ganar la lucha hace falta la unidad, en este caso de trabajadores, hombres y mujeres, y de hecho hace falta esta unidad, más o menos sea cuáles sean las proporciones. Si es mitad-mitad, 50, 60, 40, 40, 60, pero esta unidad solo viene si se combate el machismo que existirá entre los hombres, que tristemente en una sociedad machista y alguna mujer también. Entonces, la lucha contra el machismo es parte de la lucha por la unidad de la clase trabajadora, pero también si el objetivo es la lucha unitaria. No es decir que los hombres son machistas, son una mierda, paso de ellos, porque así no se gana la lucha. Entonces, ¿cómo se combinan estos factores? En la segunda pregunta sobre viviendas y tal, lo comenté en el grupo donde estaba, que aquí de nuevo hace falta la visión dialéctica, que no es o bien hay un problema de racismo y punto, o bien hay un problema de clase y punto, sino que es una combinación de ambos factores. Que en mi barrio en Raval, la gente blanca trabajadora no tiene muchas opciones para vivir donde les dé la gana. Hay problemas de vivienda en general, como se ha comentado. Pero si eres negro o negra, pues tienes un problema añadido, que aún teniendo dinero para pagar un alquiler e incluso un aval, igual te lo niegan porque eres negro. Donde yo discrepo con el argumento de Peggy McIntosh es que ella da por sentado que todas las personas blancas, casi da por sentado, todas las personas blancas tienen el dinero que haga falta, pueden vivir donde quieran, pueden ir a la ópera, ir al teatro como quieran, y esto es falso. O sea que no toda la gente blanca vive como una jefa de una facultad o universidad de Estados Unidos. Pero el racismo existe también. Esa es la combinación. Y si ignoras un factor o el otro, no se puede entender bien. La pregunta 3. Os recomiendo, por favor, pasé mucho tiempo escribiendo un artículo largo sobre teoría de privilegios y os animo a leerlo. Y comento estos textos de Marx y de Du Bois y tal aquí. Y es más de lo mismo, que el racismo, la división racista en la clase trabajadora empeora las condiciones de toda la clase trabajadora. Empeora más, evidentemente, a la gente negra, pero también a la gente trabajadora blanca. Entonces, la unidad de clase y superar el racismo está en interés del conjunto de la clase trabajadora. Y para conseguir esto hay que combatir el racismo que existe entre mucha gente trabajadora, que si no existiera, nos uniríamos y el capitalismo no duraría 2 días. La cuarta pregunta sobre gente que vota a Trump y Bolsonaro. Creo que da para mucho. Y yo creo que aquí es un ejemplo y el planteamiento de la pregunta es evitar las respuestas fáciles. Porque si se dice, bueno, los trabajadores blancos votan a estos porque les beneficia como blancos. Entonces, ¿cómo se explica la cantidad de gente negra que vota a Bolsonaro o a Trump? O incluso en Cataluña, el jefe de Vox en Cataluña es negro. El candidato en las elecciones parlamentarias y el que es actualmente diputado en Congreso es negro. Es racista, es machista, es homófobo, es de derechas. De hecho, se junta con los fascistas, pero es negro. Entonces, bueno, dejando aparte él, pero gente negra que vota a Trump en un barrio pobre de Estados Unidos, hay que entenderlo en términos de alienación, falta de alternativas, la debilidad de la candidatura demócrata, que con los Clinton y con Obama se recortó las condiciones laborales,
de bienestar y todo. Entonces pienso, pues igual Trump será algo diferente. Entonces la alienación. Por esta explicación de alienación se aplica también a la gente trabajadora blanca, que no les beneficia ni Trump, ni Bolsonaro, ni Vox. Les perjudica también. Vox quiere recortar los sistemas públicos de sanidad, de educación, de pensiones. O sea que no beneficia a la clase trabajadora ni blanca ni negra, ni LGBT ni hetero. Entonces, no se entiende esto en base a privilegios, se entiende como un engaño con falsa conciencia. Entonces, aquí, muy brevemente, dos cosas más. Lo que decía Flavio da para repetir la charla que te perdiste. Lo que yo he argumentado en la introducción es que no se puede tratar estas cuestiones bien, yo creo, en términos de privilegios individuales, porque de aquí nos mete en un callejón sin salida. Lo que he planteado e insistido es la importancia de ver los intereses en común que pasan por cuestionar la opresión, rechazar la opresión, pero con visión de clase, que la solución no es que cada uno se castiga diciendo yo soy malo porque soy negro, blanco, heterosexual, no sé qué, sino mirar lo que tenemos en común, que incluye luchar contra la opresión específica de cada grupo. Y aquí la cita que decía Montse, yo creo que como en muchas cosas hay que tener la visión, el balance, que en un contexto donde muchas veces las ponencias las hacen, bueno, en este caso soy hombre, pero la mayoría de las ponencias en estas jornadas son de mujeres, de hecho, pero donde hay poca visibilidad a menudo de mujeres, de gente LGBT, muchos grupos antirracistas donde no hay gente negra, entonces es importante que haya visibilidad de los diferentes grupos oprimidos. Yo creo que el problema, y lo que señala la cita, es que se levanta una persona del grupo oprimido X, dice, yo pienso esto, con lo cual yo tengo razón como la última versión de todo el mundo. No, entre la gente negra hay tantas visiones como entre la gente blanca. Entre la gente LGBT hay tanto punto de vista que entre la gente heterosexual. El otro día estuve en una charla sobre cómo combatir el fascismo y invitaron a una mujer de origen, bueno, magrebí, y de origen musulmán, pero es de un pequeño grupo de mujeres magrebíes que se han tomado como atacar el Islam, pedir la prohibición del hijab, y ella dice, porque yo soy musulmana, no, que no es musulmana, es atea, pero yo vengo de aquí, entonces yo puedo saber qué hay que hacer. Y yo digo, bueno, yo conozco a muchas mujeres musulmanas que quieren llevar hijab, otras que no, tienen derecho a decidir para ellas mismas. No, ellas no pueden decidir porque están engañadas. Entonces, utilizaba esta visión de identidad que ella se otorga la identidad que yo represento y las otras mujeres musulmanas que no están de acuerdo con ella no cuentan. Entonces, el problema aquí es que sí, lo que decía la Montse en la cita, que es como una baza para evitar el debate político. Entonces, yo creo que la combinación es, hay que asegurarse la representabilidad, la representación, la participación de todos los sectores, incluyendo específicamente los grupos oprimidos. Pero también hace falta debate político, porque el hecho que lo diga una persona negra no significa que sea correcto. Incluso en la lucha contra el racismo, hay gente negra que dicen pues, cosas que simplemente no funcionan y otras que sí. Entonces, hay que luchar contra el racismo, contra toda forma de opresión, pero también hay que analizar cuáles estrategias funcionan y cuáles no. Entonces ya son casi menos 10 y tenemos otra charla de aquí a 10 minutos. Entonces dejo aquí en la web hay lecturas y durante el día de hoy hay más charlas donde vamos a tocar estos temas. De aquí a 10 minutos hablan Amin y Cádiz sobre la islamofobia y la izquierda. Y luego a las 5 tenemos sobre transfobia. Entonces lo dejo aquí. Muchas gracias a todo el mundo por haber estado y haberse levantado tan temprano esta mañana. Nos vemos luego, Leo.